Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el capítulo propuesto es desde el refectorio de San Marcos, o San Marco. Si estamos en Florencia ya sabéis que los italianos quitan la S y el San Marcos es Marco. Volvemos a Florencia y encantado de hacerlo, y sobre todo de que algunos de vosotros me habéis comentado que todos estos recorridos, tanto estos como los anteriores que he hecho por algunos lugares de Venecia, entre otros por la Fundación Cini, tan gran desconocida, y creo que intenté por lo menos desmigarla y desgranarla para que pudierais acercaros a uno de los museos interesantes, colecciones privadas de una manera excelsa, para que pudierais verla. Y que me mandaron el otro día, me comentaron que había sido un gran gozo, una gozada, como decimos aquí, el haber podido recorrer las estancias que yo había descrito y que les había servido de mucho la idea que les había yo dado, y luego vivir lo que les había contado de un modo directo. Pues me alegro un montón. Yo sabéis que siempre os digo que el podcast, aunque solo sirva para una persona, para mejorar su cultura o para comprender mejor el arte, o simplemente para vivir una experiencia de turismo o de viajerismo, como queramos llamarla, pues ya es más, yo ya me doy por satisfecho. Con que me oiga uno ya me doy por satisfecho. Y si no me oye uno, pues cerraré el podcast algún día, pero espero que duren muchos capítulos más. Todos los veranos siempre se asalta esta... somos un mundo bipolar. Lo mismo estamos ensalzando que nuestro país tenga turismo y que sea quien nivele nuestra balanza de pagos, como estamos diciendo que esto ha caído en una frivolidad y que está todo totalmente devastado y desmedido. Esto ya pasaba hace 2 siglos, en 1700, finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando Ruskin y estos viajeros iban por ahí, por Venecia, por Florencia, y describían los viajes. Y claro, luego ya, después lo habían publicado ellos, que habían ido y habían estado prácticamente solos. Cuando volvían ya, pasados 10, 15 años, los agentes habían leído esos libros y habían dicho, narices, nosotros también queremos viajar y queremos ver esos sitios, ¿no? Y ya cuando vieron que había más gente, ya no les gustaba, porque hay mucha gente que le gusta mucho la exclusividad, ir a un sitio, estar él solo, luego contarlo, pero ya si vuelve y ya ve que hay 100 personas ahí, ya eso le parece mal. Pero esta es la realidad del acceso a la cultura. Yo muchas veces subo a la Alhambra de Granada y claro, me gustaría verla solo, pero no, cada día dejan entrar a 16.000 o 20.000 personas, pues 16.000 o 20.000 personas van a entrar a ver la Alhambra. Y claro, yo la quiero ver solo, pero el que también, y los 16.000, cada uno querrán verlo solo, cada uno, pero no, hay que verla como hay que verla, con más gente, porque las grandes obras, los grandes monumentos que se han construido, pues tienen eso, tienen que llaman la atención a más gente, y la gente tiene derecho, cada uno de los ciudadanos del mundo tienen derecho a acceder a la cultura y a ver los enclaves. Si no te gusta rodearte de mucha gente, pues te quedas en casa y lo ves por internet, te metes en los 3Ds y bueno, o en las explicaciones magníficas. Pero yo siempre, aunque la gente esté rodeada de gente, invito a que vayan a ver las cosas. Pero bueno, voy a desarrollar un poco más el tema, porque estos días estoy viendo lo que creo que es una maniobra, y no creo equivocarme, que están hablando mucho de que, claro, como hay tanto turismo y se está moviendo tanto el turismo, pues que hay mucha contaminación con los aviones. Y claro, ¿sabéis qué significa esto? Hay mucho turismo, hay mucho avión, pero las grandes marcas, las grandes compañías de siempre
ya no están ganando todo porque han tenido que abaratar los viajes con respecto a las compañías de viaje o coste. ¿Qué va a pasar? Que al decir que están contaminando, las grandes compañías en breve sacarán un gasoil o un queroseno, que es lo que se quema, que será ecológico o que no contamine, y entonces se impondrán unos vuelos en los cuales hay que pagar más para viajar sin contaminar o con un combustible menos contaminante. O ya nos están haciendo ahora viajar sin las maletas, como se hacía antes, para hacerlo más barato, y resulta que se llena todo hasta las cartolas. No sé, cartolas no tiene no sé si la palabra es la adecuada. Se llenan las cabinas de a bordo de los aviones y todo es un auténtico lío, porque luego al final la gente empieza a sacar maletas y luego, claro, luego es que es una cosa que a mí me indigna profundamente. O sea, te dicen que si llevas una maleta te van a cobrar 53 o 55 euros. Entonces dices, bueno, pues llevo una bolsa de una maletita pequeña para que me entren justo las cosas. Pero si llevas eso y se llena todo, porque todo el mundo ya hace lo mismo por no pagar los 50 euros, pues ¿qué pasa? Que al final te dicen, no, si trae usted una bolsa o la maleta, no tiene que pagar, se la facturamos gratis. O sea que es una cuestión miserable de sacarle el dinero a la gente. O sea, te dicen, pues es que, oye, mira, no le vamos a cobrar, en su billete está incluido el precio de la maleta. Luego, cuando llega usted tiene que descargarla y va a tardar usted más tiempo, que es por lo que la gente, para ganar esa hora o media hora o 3/4 de hora, que es en lo que tardas en recepcionar tu maleta. Pero claro, la gente no quiere eso, quiere salir rápido. Pero al final lo único que te hacen es hacer pagar y pagar. ¿Qué os digo que va a pasar? Pues lo que seguro, pero vamos, no, segurísimo. Las compañías aéreas no van a ceder, las grandes, ni un ápice en todo el movimiento que tienen, y toda la gente no va a parar de moverse en el mundo porque digan que hay contaminación, que probablemente la haya, pero esto es como todo. O sea, en vez de decir a la gente que ponga anticontaminante, le dicen, oiga, que usted no viaje. No, la gente hará lo que crea conveniente. Usted dice que hay contaminación, pues ponga las medidas contra la contaminación. Pero ¿qué me temo que pasará? Que esto es una maniobra por parte de las grandes compañías que sacarán unos aviones anticontaminación con las medidas de luchar contra la contaminación, y eso será que el viaje se encarezca, porque como hay que pagar eso, y eso es más caro, pagaremos más, y al final los que salimos perjudicados, nosotros. Porque la compañía se lo mete al siguiente cliente que llega. Si le ponen una norma europea o una norma mundial de baja contaminación, arregla un avión, mejora el combustible para contaminar menos, pero eso es dólares o euros. En cuanto a lo que son todas estas locuras, claro, la gente tiene no me quiero meter con todo lo que es el turismo oriental, pero nos han no voy a decir desbaratados, pero ellos van con unos, porque hay muchos que son muy mal educados, que se ponen delante de los cuadros y no te dejan ver nada, y ellos lo único que llevan es una hoja del museo y van marcando con una X encima de cada cuadro el que tienen que ver, porque tienen que ver los 70 mejores cuadros del museo, que no entienden nada, es imposible. O sea, yo si voy a un país de esos, me tengo que estar estudiando extranjero oriental, me estoy refiriendo, o a la India mismo. Me tendría que estar estudiando 1 año o 2 años antes todo lo que es la simbología y las representaciones. Estos no pueden venir aquí. Alguno me dirá, pues sí, saben más que tú. Bueno, igual sí, pero lo dudo. No pueden venir aquí y saber que el Espíritu Santo es una paloma, qué significa y qué inspira. Entonces, todo eso lo ven rápido, van poniendo la X y ya está, y van por oleadas. Y se hacen en 2 días Salamanca, Valladolid, Sevilla, Zamora, Santiago de Compostela, Barcelona, Lisboa, Oporto, de ahí salen a Edimburgo, donde es una auténtica locura. Y esos colapsan mucho de los enclaves turísticos europeos, que también están pues por otro tipo de gente, ¿no? Luego ayer, entre estos días, han puesto que tuvieron que cerrar el Museo del Louvre porque ya había excesivamente gente dentro. Pero claro, esto es una realidad. Y que delante de la Gioconda, que encima la estás viendo detrás de un cristal verde,
han puesto como cuando entras en un aeropuerto que tienes que hacer un zigzag para llegar al cuadro y está uno allí, venga, una foto y el siguiente, y un selfie y el siguiente, y una foto y el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, la gente se ha perdido con todas esas cosas. O sea, un cuadro de la Gioconda, como no estés mínimamente disfrutándolo y entendiéndolo 5 o 10 minutos, no has visto el cuadro. Es mejor que veas un póster, que te acerques allí y creas tener cumplido, porque hay gente que tiene que tener cumplido todas estas cosas para tenerlas en el álbum de selfies. Y luego, claro, luego la gente va allí y luego se pierde pues la Mona Lisa o la Gioconda que tenemos en Madrid, excepcional e incomparablemente buena, totalmente semejante a la que hay en París, y que la puedes ver pues igual con una docena de personas alrededor del cuadro, pero hay veces que estás solo y te puedes tirar 5 o 7 minutos hasta que viene otra ola de gente viéndolo tranquilamente, porque como una está valorada en el top alto y otra no está tan en el top tan alto, aunque porque probablemente era de un colaborador, pero de un colaborador íntimo, y viendo cómo está haciendo el cuadro Leonardo, pues no pasa absolutamente nada con esa obra. Lo mismo pasa cuando se visitan gente, por ejemplo, el Escorial. El Escorial tiene una ventaja sobre otros sitios, que es como es tan absolutamente monumental, cuando lo visitamos, pues siempre tiene sitio. O sea, la iglesia no la llenas ni aunque cojas un campo de fútbol y lo traspases allí por las dimensiones. La biblioteca, que es más pequeña, pero hay otros sitios y ahí hay mucho turismo, y Toledo pasa lo mismo. Toledo, cuando desembarcan allí a las centurias de japoneses, eso es increíble. Además, no sé por qué a los japoneses les enloquece el Greco. No he sabido, ni he leído, ni tengo interés en saber por qué les enloquece. Es una cosa que me trae al país, pero está lleno de gente. Y luego te vas a otros sitios. Me estaba acordando ahora que este invierno hubo por allí unas inundaciones, a Santa María de Huerta en Soria, camino de Zaragoza, que tiene un convento magnífico del gótico cisterciense más impresionante que hay, con unas dimensiones increíbles, y te encuentras allí muchas veces que estás solo, o hay 2 personas, una monumentalidad que uno queda empequeñecido. O de refectorios, bueno, ahora me he acordado de este refectorio porque voy a empezar a hablaros de otro, o Poblet, los que conozcáis Poblet es un gótico, es de las cosas más hasta donde vivían las cabras. Habían hecho una obra de arte de gótico labrado en piedra. Es absolutamente increíble, ¿no? Increíble también es el refectorio mayor del convento de San Marcos de Florencia, donde nos habíamos quedado el otro día recorriendo todo lo que son las obras de Fray Angélico y de otros monjes que pintaron allí, y de todos los que colaboraron en engrandecer ese gran monasterio y esa gran obra. Desde la sala del lavabo, que era donde nos habíamos quedado viendo obras de La Robia y de otros autores, a través de 2 portales de piedra de estilo renacentista, se divisa una magnífica vista de la sala del gran refectorio mayor, cubierto por bóvedas de crucería con nervaduras, aún al estilo medieval, y coincide parcialmente con el núcleo realizado en el siglo XIV, antes de la intervención de Michelozzo, que lo amplió para construir encima el primer dormitorio de frailes, que es donde están las pinturas que veremos en sucesivos podcasts. El último cuerpo no fue añadido hasta 1529, sustrayendo el espacio al hospicio y demoliendo la pared del fondo del refectorio, sobre la que se encontraba una crucifixión de Fray Angélico, citada por las fuentes, y que se perdió en aquella ocasión. Al frente hay un fresco. El fresco lleva en los pilares laterales la inicial del pintor y lleva la fecha de 1536, y la iconografía que une el tema de la crucifixión, habitual en el siglo XVI en los refectorios, con la providencia
y fue evidentemente elegida por los frailes, que rechazaron el primer tema propuesto por el pintor, que era la multiplicación de los panes y los peces, de la que se conservan los bocetos preparatorios. Cuando me he lanzado a hablar de esto, ¿de qué nos está hablando? Estoy hablando del cuadro de Giovanni Antonio Sogliani, La Cena Milagrosa de Santo Domingo, del año 1536. Porque me he lanzado a hablaros del cuadro que había antes y no os había dicho qué cuadro hay ahora presidiendo el refectorio. La representación de Santo Domingo sentado a la mesa con su comodidad, sin comida y servido por los ángeles, alcanzaba el doble objetivo de celebrar al fundador, a Santo Domingo, y al mismo tiempo a invitar a creer en la providencia y en la resurrección, simbolizada por la crucifixión pintada en la parte superior. El edificio, representado al fondo detrás de la cruz, es la parte trasera del convento de San Marcos, y con su composición de carácter clásico, el fresco oscila entre el mesurado realismo de las cabezas de los frailes dominicos, probablemente los frailes que estaban en aquel momento cuando Sogliano pintó el cuadro, y la innovadora levedad de unos ángeles que están en primera fila, que está inspirada en el estilo del maestro Andrea del Sarto. Giovanni Antonio Sogliano nació en Florencia en 1492 y murió aquí en 1544. Fue apreciado por su capacidad de representar el espíritu de la Contrarreforma, insertando el lenguaje figurativo de la época en unas personales atmósferas melancólicas, y dedicó toda su vida a la pintura y trabajó más de 25 años en el taller de Lorenzo de Credi, seguidor del estilo de Leonardo da Vinci, de Fray Bartolomeo y de Mariotto Albertinelli. De Giovanni Antonio Sogliano nos habla Giorgio Vasari, que lo conoció bien, y de quien dice: fue Sogliano persona muy honesta y religiosa, y siempre se dedicó a sus cosas sin preocuparse en ningún compañero, y era de aspecto tan frío y melancólico que parecía la misma melancolía. Sogliano pintó el ábside también de la catedral de Pisa, donde también hizo una Virgen con los santos, y la Madonna delle Grazie, que fue comenzada por Andrea del Sarto. Aunque viajó mucho, sobre todo por Francia, pasó la mayor parte de su vida en Florencia, donde es posible admirar su obra principal, que es el fresco de la Visión de Santo Domingo, datado en el año 1536, y que es el que ocupa pues la pared del gran cenáculo de San Marcos. La capilla de Santa Ana, anexa al Hospedale Benéfico de Florencia, conserva una concepción de la Virgen de Sogliano, obra que fue luego trasladado a la Galería del Hospedale de Santa María Nuova, siempre en esta ciudad de Florencia. Sus obras están casi todas recogidas en Florencia. Luego, dentro del refectorio, pues claro, ya no tiene la función de comer, que era cuando los monjes se reunían allí. Los monjes ahora, monjes, que estos son frailes, que yo siempre me lío. Los monjes son órdenes monásticas, los frailes órdenes mendicantes. Los dominicos que hay en el convento son frailes y tienen un refectorio en la parte de sus dependencias privadas. Pero en el refectorio mayor hay una extensa colección de obras de autores que a mí me han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, de una pintora que jamás había oído yo hablar, que se llama Plautilla Nelli, que pintó un llanto sobre Cristo muerto, una obra del año 1569, y la obra procede del convento dominico femenino de Santa Catalina de Siena, llamado de Cafagio, que se asoma a la actual plaza de San Marcos, donde vivió esta monja desde 1537 hasta 1588, año de su muerte, y la pintora, monja desde el convento, un convento que estaba muy, muy unido a San Marcos y muy unido también a la figura de Savonarola. Es considerada la primera mujer pintora florentina autodidacta del Renacimiento. Su nombre real era Polixena Nelli y procedía de una familia florentina rica. Se cambió el nombre al entrar en el convento
por Sor Plautilla Negli, cuando a los 14 años entró en el convento de Santa Catalina de Siena en Florencia, de la que fue priora en 3 momentos coincidentes con las predicaciones de Savonarola en la ciudad de Toscana. Una de las máximas del monje, como os he dicho alguna vez, era el promover la pintura devocional y el dibujo entre las religiosas para evitar la pereza. Deberían ser muy perezosas y muy murmuradoras y muy criticonas. Como hemos dicho, fue un autodidacta, aunque en su arte hay una gran influencia de varios artistas, de las cuales debió conocer al menos o ver obras o que le llevaron apuntes, de Agnolo Boncino o de Andrea del Sarto, aunque su principal fuente de inspiración fueron las obras de Fray Bartolomeo, que ya hemos hablado y vamos a ver obras de él, el cual había dejado sus dibujos a su discípulo Fray Paulino, que a su vez se los dejó a Sor Plautila. O sea, imaginaros el peso que cogió esta mujer dentro de lo que era el desarrollo pictórico de los monjes y monjas dominicos. Pintaba, como podéis suponer, temas religiosos, normalmente obras a gran escala, algo que era muy raro en su época, y personajes muy expresivos. Cuando pinta personajes masculinos los representa con fuertes rasgos femeninos, ya que como era monja se considera inapropiado el estudio del cuerpo masculino, y Vasari la incluyó en su famoso libro Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, siendo una de las pocas mujeres que menciona, y la menciona como pintora excelente. También en el refectorio mayor hay obras de Fray Paulino de Pistoia, como el matrimonio místico de Santa Catalina con santos. En la obra que se encontraba en el coro de Santa Catalina de Cafaccio de las monjas, que estuvieron bajo la influencia de Savonarola, como vimos, y al lado del convento de San Marcos, está inspirada en la obra de Fray Bartolomé, que está hoy en el Louvre, que el pintor, también perteneciente a los dominicos, debió completar en su fase de preparación en el convento de San Marcos alrededor del año 1509. La composición es análoga a la de la tabla, pero los santos han sido reemplazados por otros pertenecientes a la orden de los dominicos o particularmente venerados por esta orden, mientras que algunas partes del cuadro recuerdan a otras pinturas de Fray Bartolomé. El uso de colores vivos y tornasolados corresponde a una fase específica de la actividad de Fray Paulino y hacen de suponer que el cuadro se remonte al año 525 aproximadamente. Fray Paulino de Pistoia, nació en Pistoia, por ahí le viene el nombre, en 1488 y murió también en Pistoia en 1547, fue un pintor cuyo verdadero nombre era Paolo di Bernardino del Signorazio, y artísticamente se formó en el taller de su padre Bernardino el Signorazio, pintor bajo el influjo del Perugino, estilo que repercutirá en la actividad juvenil de su hijo Paolo. En el año 1503 Paolo entra en la orden de los dominicos en el convento de San Domenico de Pistoia, que vive la corriente espiritual muy concordante con las ideas de Savonarola, y en el año 1509 Fray Paulino se traslada a Firenze y entra en el taller de San Marcos bajo la dirección directa de Fray Bartolomeo, donde entrará en contacto con la pintura de tendencia a lo clásico del maestro. En el año 1517, a la muerte de Fray Bartolomeo, la dirección del taller pasó a sus manos y hereda del maestro todo el material de cartones y diseños que utilizará a lo largo de su vida en sus creaciones pictóricas, eso sí, dándole un toque personal. Y en este periodo entró en contacto con los de la Robbia, en especial con Andrea de la Robbia, que era, como vimos, un fervoroso seguidor de Savonarola, y en el año 1525 pinta la Annunciazione, de las más famosas obras para la colegiata de San Castiano en San Castiano de Valdepesa, donde pintó otra Anunciación y otras diversas obras. Aquí también tiene un ángel alumbrador, dos ángeles alumbradores, y una Sagrada Familia con un ángel y con Santa Inés. Otras obras de Giovanni Antonio Sogliani que están colocadas en este refectorio son San Francisco y Santa Isabel,
2 tablas que pueden remontarse a la tercera década del siglo XVI y procedente de la iglesia de San Jerónimo a la Costa en Florencia, y se encuentran entre las más representativas por su calidad y por tipología dentro de lo que es estilo, este arte en este pintor. La pintura es severa y realista al mismo tiempo, que ofrece toques eficaces de este realismo que os cito, con una corona a los pies de Santa Isabel, que muestra, además de un dibujo experto y de un gusto refinado, la plena adhesión a los criterios artísticos de Jerónimo de Savonarola y de la escuela de San Marcos, basados en ese reflejo de emociones, de sencillez y de abandono de lo terreno, ¿no? Es una corona que te dan ganas de agarrarla con la mano porque crees que está tridimensionada y que la puedes tocar. Hay obras también de diversos autores en este refectorio, fechadas entre 1550 y 1580, de temática religiosa, mística, y con presencia de dominicos y de franciscanos en la iconografía. Y también es destacable la presencia de pintura femenina por la recomendación, como os digo, que hizo Savonarola para que las monjas, al menos las dominicas, pintasen, con lo que se consiguió que varias de ellas fuesen introducidas en el círculo de los pintores dominicos, que les enseñaron lo que sabían y compartieron con ellas sus creaciones. Con esto las monjas pintoras hicieron ganar prestigio a sus conventos y ganaron dinero para las economías conventuales femeninas, pero sobre todo se aplicó la máxima monástica y conventual de que la ociosidad es la enemiga del alma. Hay una obra que es una copia antigua de la presentación en el templo, una flagelación y Camino del Calvario, también de Antonio Sogliani. Hay de Sogliani una Madonna con el niño en el trono, el arcángel San Gabriel y San Tobías y San Agustín, y un Cristo coronado de espinas. Todo esto de lo que os hablo es de Antonio Sogliani. Un convite franciscano, una sacra comentación con santos franciscanos de Giovanni Messina, una Madonna de la Cinta, que es de Girolamo Ghirlandaio, una Madonna de la Cinta también de Giovanni Antonio Sogliani, y un cuadro de Andrea del Bresciano, también de la Madonna de la Cinta, que era un recurso muy habitual, y de Frau Paulino hay una Piedad con la Virgen, San Juan, María Magdalena, Santo Domingo y Tomás de Aquino. Junto, enfrente de la entrada del refectorio, hay otro portal de acceso a una sala antes empleada como cocina del convento, en una zona en que donde se encuentran todas las dependencias, y cerca del claustro, que era de la Espesa, de la compra, donde llegaban las mercaderías. Y hoy es la sala dedicada a Fray Bartolomé. Es la sede de la exposición de pinturas de este seguidor de Savonarola, que entró en San Marcos en 1500 y dirigió en San Marcos el taller de pintura hasta su muerte en el año 1517. Partiendo de las premisas del clasicismo racional del siglo XV, el pintor desarrolló un arte más libre en lo que a color, espacio y dibujo se refiere, que estimuló incluso al joven Rafael. La obra que nos llega en estado preparatorio, es decir, en la fase en que, una vez trasladado el dibujo al cartón y va a ser repasado con pincel, pero todavía no tiene color, y las figuras son sombreadas según la técnica del claroscuro para transmitir la idea de plasticidad antes de pintar los colores. Se conoce esta tabla como el retablo de la Signoria, por haber sido encargado en 1510 por Pier Soderini, gobernador de la República de Florencia, para la nueva sede del Consejo del Palazzo Vecchio, donde se reunía el Parlamento desde 1494. El encargo, como os lo he dicho, lo hizo Pier Tommaso Soderini, que era también conocido como Pier Soderini. Soderini había nacido en Florencia, en el seno de una familia de médicos prestigiosos,
y en 1481 era prior jurídico de la ciudad, y más tarde se convirtió en uno de los favoritos de Piero di Lorenzo de Medici, que le nombró en 1493 con el título de embajador en el reino de Francia. Los florentinos lo eligieron como gonfalonieri vitalicio en 1502, pues deseaban conferir mayor estabilidad a las instituciones republicanas que habían sido restauradas después de la expulsión de Piero de Medici y del martirio de Girolamo Savonarola. Y el cronista florentino coetáneo Bartolomé Corretani lo describió como un hombre rico, muy culto y muy ecuánime a la hora de llevar y de enfrentarse a todos los problemas. Nicolás de Maquiavelo, autor del Príncipe, sirvió bajo sus órdenes como embajador ante César Borgia, a Roma y a Francia, y otro de los famosos amigos de Soderini fue el gran navegante italiano Americo Vespuccio. También en la sala de Fray Bartolomé está el fresco del Ecce Homo, es un fresco pintado sobre una teja plana, como lo mismo son las 5 obras restantes, y tal vez sea esta el más antiguo pintado para el convento de la Magdalena de Alecaldine, y trasladado en el siglo XVIII a San Marcos, en el que el purismo de la imagen resplandece y parece corresponder a la representación de Cristo trazada por Savonarola en el triunfo de la cruz de 1492. El fresco de la Magdalena, como el resto de las obras, fue realizado a partir del año 1506 para la devoción privada de frailes y proviene del convento citado, del que os he dicho. Bueno, se empezó a hablar del Ecce Homo, pero juntamente y en el mismo Ecce Homo está Santa María Magdalena, San Juan Bautista, Catalina de Alejandría, Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. Todos ellos forman un grupo de piezas pintadas por el mismo autor, que están sucesivamente colocadas y que forman una colección excelente para poder valorar y catalogar la obra citada. Luego también en la sala de Fray Bartolomé hay retrato de Savonarola y retrato de Savonarola como San Pedro Mártir. Se conoce que eran los tiempos de la prohibición de seguir a Savonarola y tenían que colocarle con un aspecto que fuera diferente. El primero es uno de los retratos de Fray Bartolomé, admirador y fiel seguidor de Savonarola, y ejecutó inmediatamente después del suplicio del fraile, y este cuadro era propiedad junto a otros objetos del fraile de la monja Caterina de Ricci, que era una ferviente partidaria del reformador, siendo una adquisición reciente del museo. Y el uso de la luz empleada para modelar con realismo las superficies del rostro, se observa cierta influencia de la pintura flamenca. El segundo es el que os digo que está representado como el mártir San Pedro el Mártir. El segundo es de años después, por encargo de las monjas de Magdalena Alacaldine, en la que la expresividad del rostro y el verismo de la representación lo eximen de todo carácter celebrativo. El fraile está retratado con el semblante de San Pedro de Verona mártir, en un intento de glorificarlo, asociándolo a su ilustre predecesor y de difundir más fácilmente su imagen en un periodo en el que esta actividad estaba absolutamente prohibida. En la sala de Fray Bartolomé, allí en esa zona de las cocinas, hay unas Madonas con el niño, hay un Cristo porta croce, y también está un cuadro de la predicación de San Vicente Ferrer de 1514, que está allí alzado con la mano para arriba, como con un dedo en lo alto, diciendo: de ahí os va a venir el castigo y la condenación. Y al salir de la sala de San Bartolomé se llega recorriendo un pasillo a la derecha al claustro denominado de la Espesa, y la arquitectura del claustro se remonta a la época de la remodelación
del convento realizado por Michelozzo alrededor de 1440, excepto el soportal que fue construido en el siglo XVII en la planta superior y cuya función era la de cubrir la terraza original, tal vez destinada a tendedero del convento, y el claustro adosado a la pared externa situada al este y asomado a la vía de la Pira, una de las calles que rodean actualmente el convento, evoca las dimensiones y la tipología del soportal de la Anunciación, pintada por Fray Angélico al final de la escalera de acceso a las celdas conventuales. Y en la esquina de uno de los soportales había una escalera de caracol que antiguamente unía las dos plantas. Y hasta aquí nos ha traído todo lo que es el recorrido por lo que es el claustro y la zona de las cocinas y de las dependencias donde se preparaban los alimentos para las refecciones conventuales, en un gran claustro no tan espectacular en un gran refectorio no tan espectacular como los que nosotros tenemos en ese gótico cisterciense de Santa María de Huerta y de Poblet, pero que sin duda alguna, por el contenido excelso en obras interiores, nos ha llevado a deleitarnos una vez más con la presencia del arte en Florencia. Hasta aquí, desde el refectorio de San Marcos, Juan Carlos González, Historia con Sentido, y un día más, encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.